Bien. Bueno, primero que todo, saludarlos, esperar que estén súper bien, que, que haya sido un buen inicio de semana, semanita corta, e incluso esta es nuestra única clase que vamos a tener esta semana, dado que el día viernes que volvemos a tener clases es festivo, así que es nuestra única clase. Esta tiene como principal objetivo que nosotros podamos revisar el contenido, eh, como lo habíamos comentado en la última clase, de carga eléctrica ahora en movimiento, que es el concepto de corriente eléctrica. Y veamos todos los elementos que van apareciendo cuando ya se ha determinado qué es lo que es la corriente eléctrica y cómo uno puede trabajar con ella. Así que eso es lo que vamos a ver en esta clase. Corriente eléctrica, y le vamos a agregar el concepto de resistencia eléctrica. Entonces voy a compartir el PPT. Denme un segundito. Ahora sí. Bien, entonces el gran tema de hoy es corriente eléctrica y resistencia. Cuando nosotros hablamos de corriente eléctrica, necesariamente tenemos que definir cuáles son los elementos que se van a mover en un elemento conductor. Por lo tanto, tenemos que volver a recordar la clase pasada. La clase pasada nosotros hablamos de carga eléctrica y de acuerdo a esta propiedad de la materia, nosotros dijimos que podríamos clasificar esta materia en tres grandes grupos: elementos conductores, semiconductores y aislantes. Los elementos conductores son aquellos elementos que tienen la propiedad de poder mover libremente las cargas eléctricas denominadas electrones por sí mismos. Pero para que esos electrones se muevan por el mismo material de manera libre, nosotros tenemos que entregarle la energía. ¿Y cómo le entregamos esa energía a esos elementos? A través de una fuente energética. En este caso y de ahora en adelante van a ser las pilas, una batería o un generador. ¿Ok? Que son aquellos elementos que se han creado y que permiten darle energía a los electrones que están al interior de un elemento conductor para que se muevan por ese elemento conductor. Entonces, ¿qué es lo que es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica no es nada más que el flujo de cargas eléctricas moviéndose al interior de un elemento conductor. Por lo tanto, cuando nosotros nos refiramos a la corriente, necesariamente tenemos que imaginar, como aparecen en estos GIFs acá abajo, estas situaciones. Un elemento conductor que va a ser un cable, principalmente de cobre, y por el cual se van a mover sus propios electrones libres. Recuerden que, como habíamos dicho la clase anterior, aquellas partículas que se van a mover en el átomo son los electrones libres, los que están alejados en el más lejos nivel de energía. Y esos son los electrones que se van a mover por un elemento conductor y van a generar la denominada corriente eléctrica. Por lo tanto, corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas por un elemento conductor. Y eso es lo que podemos anotar acá para poder reconocer su definición teórica. Flujo de cargas eléctricas en un conductor. Bueno, y dentro de los conductores, nosotros ya sabemos que uno de los mejores es el cobre, el ideal, y por eso Chile tiene la importancia que tiene. Ahora bien, dependiendo de la fuente, es decir, dependiendo de aquel instrumento que le dé la energía a los electrones para que se muevan por este elemento conductor, podemos tener dos tipos de corriente eléctrica. Podemos tener la denominada corriente eléctrica alterna o podemos tener la corriente directa o también denominada corriente continua. La corriente alterna se abrevia AC en abreviación del concepto inglés, porque en inglés es alter current, entonces sería la A primero y la C después, pero en chileno sería CA. Pero bueno, nos basamos en, o sea, en español sería CA, pero nos basamos en la nomenclatura gringa, AC. Y la corriente directa es lo mismo que DC, que en inglés es direct current, no sé cómo se pronuncia muy bien, ¿ya? Perdón en mi inglés, pero va el término D primero y después C. Recuérdense que en inglés se escribe la cualidad antes y después lo que es. Entonces, corriente directa C, corriente directa DC. La corriente continua
es aquella corriente que no varía en el tiempo en términos de intensidad, que tiene un valor constante. La corriente alterna es una corriente que va cambiando en el tiempo de intensidad a medida que va pasando el tiempo. Una corriente continua nos entrega una intensidad de corriente constante. Por ejemplo, ¿qué elementos trabajan con corriente continua? Los sistemas de seguridad eléctricos. Los sistemas de seguridad eléctricos trabajan con una corriente continua. Si usted se electrifica, por ejemplo, no va a poder soltarse del sistema digamos, del cerco eléctrico, debido a que ahí hay una corriente continua que está pasando en todo momento por ese sistema y usted no se va a poder desconectar, porque en ningún momento la corriente baja a cero, siempre va a tener un valor. En cambio, en la corriente alterna, usted sí se va a poder desconectar si se electrocuta, porque la corriente alterna pasa por un valor máximo, después por un valor mínimo e incluso pasa por el cero, pasa por ese punto. Por lo tanto, en ese punto hay cero intensidad de corriente eléctrica. Entonces, si usted se electrocuta con corriente alterna, va a partir de un pic que va a ser el máximo, va a pasar por el cero y ahí se puede soltar de la corriente. Pero acá la corriente continua no se puede soltar. Ahora, ¿para qué se utiliza la corriente alterna y la continua? La corriente alterna se utiliza principalmente cuando nosotros tenemos fuentes de voltaje bien grandes y que permite que la corriente viaje grandes distancias. Por ejemplo, desde una fuente de generación, desde una planta generadora de electricidad, nosotros tenemos que la corriente se envía de manera alterna, porque a través de esa cualidad, al ser corriente alterna, puede viajar grandes distancias sin perder su magnitud. En cambio, una corriente continua se utiliza para valores digamos, para electrificar artefactos que mantengan constante eh, digamos, el cargarse eléctricamente, ¿ya? Y ahí se utiliza una corriente directa para circuitos un poquito más chicas. ¿Qué es lo que hace un transformador, por ejemplo? Un transformador, cuando nosotros conectamos el computador a la corriente eléctrica de nuestra casa, que ahí está en corriente alterna, lo que hace este transformador es transformar la corriente a una de alterna directa para que el computador reciba una intensidad de corriente constante. Porque si es una corriente alterna, imagínate que el computador esté totalmente descargado. Entonces tú le colocas una corriente alterna, lo que va a pasar con el computador es que se va a encender, se va a apagar, se va a encender, se va a apagar, se va a encender, se va a apagar. O sea, el computador se quema. Por lo tanto, lo que necesita es recibir una corriente eléctrica continua para cargarse continuamente a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, esa cajita cuadradita que tiene el cable que conecta el computador con la red eléctrica permite transformar a corriente directa y así tener un flujo constante de cargas que van cargando la batería del elemento, ¿ya? Así que esa es como la corriente alterna y la corriente directa. Eso es lo que tenemos. Ahora, las fuentes de generación de corriente alterna son todos los generadores de corriente que llevan este nombre, corriente alterna. Y las pilas y las baterías principalmente van a generar una corriente continua, aquella corriente que se mantiene con una intensidad a lo largo del tiempo. La corriente eléctrica tiene una cierta definición matemática y, como lo acabamos de decir, tiene un sentido de movimiento la corriente. Porque si yo tengo un elemento que permite que las cargas se muevan al interior de él, si tenemos un movimiento de cargas eléctricas al interior de él, significa que algo está ocurriendo. Y ese algo es que tenemos que representar esas cargas que se mueven en función de una de las características que hemos determinado y que podemos cuantificar. Las cargas eléctricas en sí son cuantificables. Recuérdense, la ley de cuantización de la carga eléctrica establecía que la carga total que yo voy a tener en un elemento va a ser el número de electrones por la carga del electrón. Ahora bien, si esa cantidad de carga se mueve por un elemento conductor, lo que tengo es la corriente eléctrica. Por lo tanto, la corriente eléctrica está relacionada con ese movimiento de esa cantidad de carga eléctrica que compone el elemento conductor. Por lo tanto, si yo mido esa cantidad de carga eléctrica que se está moviendo en el conductor en un cierto intervalo de tiempo, y estoy midiendo la corriente eléctrica. De tal manera que la primera fórmula que tiene la corriente y la más grande, que tiene que ver con la corriente promedio,
porque aquí yo no estoy calculando la corriente instantánea, porque la corriente instantánea se utiliza matemática como límites, por ejemplo. Ya aquí solamente vamos a calcular la corriente promedio que va a pasar por el elemento conductor, conociendo su carga en función del tiempo, es dividiendo estos dos valores. Entonces la corriente es la carga dividido en el tiempo. La carga se mide en Coulomb, el tiempo se mide en segundos y la intensidad de corriente se mide en amperes. Por lo tanto, el ampere nace al dividir Coulomb por segundo. Y un ampere es la carga que fluye a la tasa de un Coulomb por segundo. Bien, por lo tanto, esa es la primera fórmula que nosotros conocemos de la corriente eléctrica, la cantidad de carga que va a circular por un elemento conductor en un cierto intervalo de tiempo. Pero para que haya ese movimiento de cargas eléctricas, necesariamente tenemos que tener un generador, que puede ser un generador, una pila, una batería, que son elementos que uno conecta a un elemento conductor para que esta cantidad de carga se mueva por él mismo. Ahora bien, durante mucho tiempo hubo una problemática, porque cuando empezaron a estudiar la electricidad, una de las cosas que se preguntaron, no lo primero, sino que una de las cosas que se preguntaron es hacia dónde se mueve la corriente eléctrica en un circuito, o para dónde va la corriente cuando yo la conecto a una pila, a una batería, a un motor, para que se genere y ésta circule por el conductor. ¿Para dónde va? Entonces, lo que dijeron los tipos al inicio, que la corriente eléctrica estaba formada y estaba producida por cargas positivas. ¿Ya? Eso fue lo que dijeron. Por lo tanto, como estaba formada por cargas positivas, y yo le conectaba un lado positivo y un lado negativo, las cargas se movían desde positivo a negativo. Eso fue lo que definieron de corriente eléctrica. Entonces todos quedaron felices, todos los científicos de la época quedaron felices. Eso fue a finales del siglo XVIII. Eh, y después aparecen los modelos atómicos y se dan cuenta que con Thomson, o con Rutherford, bueno, con uno de los dos, con Thomson o con Rutherford, no me acuerdo bien, que el átomo en su interior tenía partículas positivas en el núcleo y que el núcleo no se movía. Entonces se dieron cuenta que el núcleo era positivo y que eran las partículas negativas las que se movían. Entonces se les vino el mundo abajo porque ellos ya habían definido a toda la comunidad científica que eran las cargas positivas las que se movían. ¿Ok? Pero después se dieron cuenta que no, que eran las cargas negativas las que se movían, por lo tanto, el sentido de la corriente tendría que cambiar, porque de acuerdo a la ley de Coulomb, negativo con negativo se repelen y positivo con negativo se atraen. Entonces, ¿cómo era posible que podamos entender que la corriente iba por un lado con cargas positivas y después comprobamos que no, experimentalmente son las cargas negativas? Bueno, ahí aparecen dos tipos de corriente y que espero que a través de este video les quede un poquito más claro, pero necesito compartirles el audio porque no les compartí el audio nuevamente en la presentación. Así que déjenme presentar de nuevo, pero incluir el audio. Ahí va. ¿Hacia dónde va la corriente? Puede parecer una pregunta muy superficial, pero es de hecho una antigua e importante pregunta en electricidad. Empecemos por lo básico. Todos sabemos que existen dos tipos de cargas eléctricas, las cargas positivas y las cargas negativas. Las cargas iguales se repelen, mientras que las cargas diferentes se atraen. Si no me crees, puedes agarrar una botella, frotarla en tu cabello y luego ponerte a traer pedacitos de papel, gracias a la atracción de las cargas eléctricas. Esto ya lo tenían claro los científicos del siglo XVIII, pero no tenían muy claro cómo se movían estas cargas. Así que supusieron que las cargas positivas como las negativas podían moverse libremente. Y así se definió la corriente eléctrica como el flujo de cargas positivas desde el positivo al negativo. El problema vino cuando los científicos descubrieron que en realidad las cargas positivas están en el centro de los átomos y jamás se mueven de ahí, y que los electrones en la envoltura son los que sí se mueven y los que tienen en realidad la carga negativa. Por ende, las corrientes eléctricas son producto del movimiento de electrones, es decir, cargas negativas, y no de cargas positivas. Esto suponía un gran problema porque
¿Qué significaba? Había que invertir todos los documentos y empezar a usar los electrones como referencia. Y de paso, ¿quiere decir que todos mis videos están mal? Por supuesto que no, porque en realidad decir que las cargas positivas se mueven hacia el lado negativo y las negativas hacia el lado positivo es matemáticamente equivalente. Es por esto, y para no tener que cambiar todos los documentos, se definió por convención que la corriente fluye desde positivo a negativo y que su unidad de medida es el amperio, la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito, a pesar de que estos en realidad fluyen en sentido contrario. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, en este sentido tenemos dos tipos de corriente, la corriente real y la corriente convencional. La corriente convencional es la que se usa para describir la corriente en toda la literatura de la física. La convencional, se dice la corriente va de positivo a negativo. Por lo tanto, de ahora en adelante, cuando nosotros tengamos un circuito eléctrico, vamos a dibujar el sentido de la corriente desde positivo a negativo. Pero sabemos que eso no es real, porque la corriente no está formada por cargas positivas, la corriente está formada por cargas negativas. Entonces aparece la corriente real, que es la corriente que va de negativo a positivo. Así se mueve la corriente realmente, pero por convención se estableció que la corriente en los circuitos se iba a dibujar de positivo a negativo, cuando eso no fuera lo real. Y así acomodamos la historia y estamos todos felices. Bien, entonces, nosotros si queremos tener una corriente eléctrica, necesariamente necesitamos tener una fuente, ¿ya? Y veamos esto desde el punto de vista de la construcción, digamos, de cómo yo puedo trabajar esto con los elementos propios de un circuito eléctrico, ¿ya? Para entender de mejor manera cómo la corriente va desarrollándose. Entonces, necesariamente para que exista corriente nosotros necesitamos tener una pila o una batería, ¿ya? Esta pila y esta batería, así nosotros la tenemos en la realidad. Hay una infinidad de marcas que generan pilas, pero lo importante es que esta pila tiene un lado positivo y un lado negativo. Este símbolo es el símbolo que representa a una pila y que el lado más largo es el positivo y el lado más pequeño es el negativo, ¿ok? Por lo tanto, acá el lado café es el positivo y el lado negro es el negativo. Y esta ampolleta necesariamente, esta pila necesariamente tenemos que conectarla a cables, ¿cierto? Que son los elementos conductores, los que van a conducir la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, estos cables son los que mueven la corriente eléctrica. Y ahí, por ejemplo, yo tengo un paso de corriente eléctrica y si conecto la pila a su propio circuito se va a quemar, se va a incendiar. ¿Ok? Entonces eso no puede ocurrir, tiene que haber un elemento que permita conectar la pila a un artefacto que haga funcionar por electricidad. Y entre ellas están las ampolletas. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una ampolleta y la conecto a una pila, se genera luz. ¿Sí? ¿Pero por qué se genera luz? Porque los electrones pasan por un filamento de la ampolleta, que sea metálico o sea un gas, y ese gas y ese filamento adquieren temperatura, por el efecto Joule emiten emisión de radiación al entorno y eso es lo que nosotros conocemos luz. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos digamos, el actuar de la corriente eléctrica en los dispositivos que nosotros conocemos. Y este es el circuito más simple que yo puedo tener, una pila conectada a una ampolleta. Pero tengo que tener cierto cuidado. Al igual como conecté la pila en sí misma y se encendió, si yo coloco un voltaje muy grande a un artefacto, este se puede llegar a quemar. Aquí en Chile, nosotros en nuestra red domiciliaria utilizamos 220 como voltaje para la conexión. Pero en Estados Unidos utilizan 110, la mitad. En Europa me parece que igual, en algunos países. Entonces, si nosotros compramos un Mac, por ejemplo, en Estados Unidos y lo traemos a Chile, no podemos llegar y conectar ese Mac a la corriente, al enchufe tradicional que nosotros tenemos acá, porque ese Mac que está hecho para 110 volts va a estar recibiendo el doble, por lo tanto se va a quemar. Y por eso es importante tener el cable que conecta el Mac acá a la red distinta en Chile, porque si no se nos quema, pues, y se nos va no sé cuánta plata a la basura.
Entonces, es importante reconocer cuál es, digamos, el nivel de voltaje que se utiliza en cada país, e incluso el enchufe en algunos países tiende a cambiar. Aquí utilizamos el típico enchufe de 2 o 3 patitas, pero en otros lados tienen esas mismas 2 o 3 patitas, pero de una forma rectangular. Entonces hay que comprar un adaptador. Así que cada país tiene su forma de, digamos, de manejar las conexiones eléctricas. Bueno, y esa es la corriente eléctrica, por este flujo de electrones que va circulando por el circuito por el mismo conductor y que permite hacer funcionar artefactos que son de tipo eléctrico. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ya. La corriente, ok, la corriente eléctrica tiene un modelo microscópico que se llama. Y eso quiere decir que yo puedo calcular la corriente eléctrica como la carga partido tiempo, pero también puedo asociar ahora el valor de corriente eléctrica y obtener su número en función del movimiento de los portadores de carga por un elemento conductor. Entonces ya no veo la carga total que se está moviendo, sino que voy a la parte microscópica y voy a ver cómo se mueve cada portador de carga, es decir, cómo se mueve cada electrón, y lo describo en función de ese movimiento el valor de la corriente eléctrica. Entonces, nosotros sabemos que en términos generales la corriente promedio va a ser la carga partido tiempo. Pero bien, esa carga y ese tiempo yo lo puedo ahora expresar en términos del movimiento de una partícula al interior de un elemento conductor. Y tiene toda una derivación matemática esta ecuación final. Lo que vamos a entender nosotros es que cuando yo quiero representar a través de una mirada microscópica el movimiento de los portadores de carga en un elemento conductor, netamente lo puedo describir en base a estas 4 características, donde n representa la cantidad de portadores, que vendría siendo el número de electrones, donde q es la carga del electrón, donde vb es la velocidad de deriva. Espero que me entiendan la letra, chicos. Si no se entienden, me dice para poder arreglarla, ¿ya? Y la A es el área del conductor. ¿Ya? Esas 4 variables entonces me permiten a mí darle una mirada más microscópica. ¿Y cómo se hace ese análisis? Bueno, se supone un elemento conductor, y aquí no voy a hacer toda la demostración matemática, pero dentro de ese elemento conductor se establece que hay un cierto volumen. Por lo tanto, este volumen encierra una cierta cantidad de carga, pero esa cantidad de carga por unidad de volumen, ¿qué involucra? Involucra un área e involucra un desplazamiento que van a tener los portadores de carga en ese elemento conductor. Entonces, en base a este desplazamiento y el tiempo que se demoran los portadores de corriente en pasar ese delta X, y al analizar la cantidad de carga que hay en esa unidad de volumen, voy describiendo cada una de estas características y llego a la respuesta de esta matemática. Llego ahí a una relación matemática que delta X sobre T me da la velocidad, que la cantidad de cargas por unidad de volumen la transformo como NQ por A. Principalmente es eso, ¿ya? En la cantidad de cargas por unidad de volumen la transformo en NQ por A, que viene siendo la cantidad de electrones por la carga del electrón por el área que éste tenga, y dentro del análisis de la velocidad a la que se está moviendo, esa distancia se emplea un tiempo en recorrerla, por lo tanto tengo una velocidad de deriva. De esa manera llego a esa ecuación, describiéndolo desde el punto de vista microscópico del movimiento al interior de un conductor. Por lo tanto, aquí aparece una segunda relación para calcular corriente eléctrica. Pero ahora, ¿en función de quién? De los portadores de carga, la cantidad de electrones, de la carga del electrón, de la velocidad de deriva y del área. Entonces, esta es una manera de poder calcular la corriente eléctrica distinta a la primera ecuación que vimos, ¿ya? Ahora, ¿qué también se asocia a esto? Bueno, microscópicamente, como voy a tener una cierta cantidad de carga, un número de portadores de carga que se están moviendo por el elemento conductor, aparece un nuevo concepto que se llama densidad de corriente eléctrica y que simplemente marca la densidad de corriente, cuánta corriente eléctrica está pasando por el área del elemento conductor, que se representa con la letra J, y que tiene unidades de medida de amper sobre metro cuadrado, ¿ya? Porque la corriente se mide en amper y el área del conductor se mide en metro cuadrado. Y ese J
como es corriente partido por área, y la corriente desde el punto de vista microscópico es NQ por BD por A, y yo la anoto acá, anoto N por Q, por la velocidad, por el área, esa área y esa área se simplifican y simplemente el J pasa a ser la cantidad de portadores por la carga del electrón por la velocidad de deriva. Entonces, la densidad de corriente del material, ¿qué es lo que me está representando conceptualmente? Representa la cantidad de portadores de carga o la corriente eléctrica por unidad de área que está pasando por ese pedazo de elemento conductor. Fíjense aquí, en esta imagen hay una pequeña situación que se representa por dos tubos, entendiendo que aquí hay agua, hay un agua más arriba que la otra, por lo tanto esa diferencia de altura representa la diferencia de potencial que entre comillas es la pila, es el valor de la batería. Entonces, debido a esa diferencia de altura, esta agua va a caer, va a pasar por el tubo y va a hacer que esta suba hasta que lleguen a la misma altura, se van a equilibrar. Pero mientras eso no ocurra, tienen que haber movimiento, tiene que haber una cierta cantidad de corriente que pasa por esta área y por ende tiene que haber una densidad de corriente. Entonces, si la intensidad de corriente medida acá es de 20 amperes y la tubería es de 4 milímetros cuadrados, si yo divido 20 en 4 milímetros cuadrados me da una densidad de corriente de 5 amperes por milímetro cuadrado. Es decir, que por cada milímetro cuadrado de área de ese tubo van a pasar una corriente de 5 amperes, que en total hace que hayan 20 amperes de corriente que pasen por ese tubo dependiendo de su área. Y desde el punto de vista microscópico, puedo representar esa densidad de corriente como el número de portadores por la carga por la velocidad a la que se están moviendo los portadores de carga en ese elemento conductor. Entonces, una de las preguntas típicas que se da acá es calcular la velocidad de deriva, porque eso sí que es súper importante. Nosotros podemos determinar a través de estas relaciones matemáticas, densidad de corriente eléctrica y corriente eléctrica desde la mirada microscópica, calcular la velocidad a la que se están moviendo los portadores de carga. Y eso sí que es bien potente. ¿Ya? Ok, entonces ahí tenemos esas ecuaciones que permiten relacionar la corriente eléctrica. Ahora vamos a pasar a otro tema que es la resistencia y la resistividad. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, y aquí me voy a salir nuevamente y me voy a ir acá. Cuando nosotros tenemos la relación entre la corriente y el voltaje, se establece un nuevo elemento para permitir controlar el flujo de electrones que están en un circuito. Es más, Ohm, George Simmons Ohm, físico norteamericano, descubre que los propios conductores o que aquellos elementos que tienen la clasificación de conductor, ellos mismos tienen una capacidad de conducción, pero no todos conducen de la misma manera, y a eso se le llamó conductividad. Pero a su vez, en una descripción matemática, se dieron cuenta que si la conductividad la tomaban como un divisor de un entero, llegaban a otra variable, que era la resistividad. Y comenzaron a medir de manera científica la conductividad y por ende la resistividad de los distintos metales que eran capaces de conducir la corriente. Y los fueron clasificando de esa manera. ¿Pero con qué fin? Con el fin de poder entender que ciertos materiales van a permitir controlar más o menos el paso de la corriente por un circuito eléctrico o por sí mismos. Entonces, si yo por ejemplo ahora desconecto acá y utilizo una resistencia, que este es el símbolo y ya lo vamos a explicar, y conecto ahora la resistencia aquí, lo que observo, no sé si lo notaron, es que hay un movimiento más lento de los electrones. Voy a desconectar para que observemos con y sin resistencia. Por ejemplo, sin resistencia, fíjense cómo se van moviendo los electrones. ¿Ya? Voy a subir el voltaje. Lo voy a subir, por ejemplo, a 12 volts. Bueno, una relación básica, a mayor voltaje, mayor luz, ¿cierto? Y mayor movimiento. Entonces vamos a bajarlo en 20 voltios. Ya, ya, 20 voltios. Ahí es notoria el movimiento.
Pero ¿qué pasa ahora si coloco una resistencia? Fíjense cómo cambia. Cambió la luz, cambió la intensidad, cambió la rapidez. Porque ¿qué es lo que está haciendo la resistencia? ¿Cuál es el fin de una resistencia? Una resistencia es un elemento eléctrico que permite controlar el paso de la corriente eléctrica por el circuito, de cierta manera permitiendo el control y así evitar que el elemento se queme. Porque sigo insistiendo, si yo saco la resistencia y esto lo conecto ahí directo, lo que voy a tener es que si aumento el voltaje sin resistencia se puede quemar. ¿Sí? Esto se puede quemar. Y la idea es que no se queme. La idea es que permanezca ahí controlado. Ese es el fin de la resistencia. Entonces, volvamos acá. Nosotros Una tenemos... consulta, ¿Sí? pero cuando colocando la resistencia siguen pasando los 20 volts. Sí, el voltaje no cambia. Lo que sí cambia es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es la misma. Ah, ya pues. ¿Ya? Bueno, y como pueden ver en esta imagen, nosotros tenemos resistencias reales. Y aquí quiero venirme acá y compartir con ustedes la pantalla porque necesito que me vean. Pero porque aquí tengo resistencias reales. Para que, bueno, no sé, mi cámara no es muy buena, ¿ya? Pero como estamos en vivo y en directo, aprovechamos. Voy a tapar un poquito ahí el sol. A ver, déjenme bajar la cortina, porque parece que se ve mejor así. Bueno, Hola, aquí... profe, Hola, hola. ¿Sí? se ve muy chiquitito, o por lo menos yo lo veo demasiado así como ni siquiera puedo verlo bien, ni siquiera sé lo Tienes que que tiene en la mano. pinchar, profe, ¿Ah? abajo. ¿Me tengo que pinchar? ¿Cómo? No, Sí, no, que profe, el para que se compañero vea la tiene que pantalla pinchar. completa. Ah, sí, me puedes poner en pantalla completa. Sí, profe. Abajito de mi cámara hay 3 puntitos, creo que ahí se puede, ¿no? Poner en primer plano, dice. Sí, profe, ahí lo encontré. Ya, miren. Ahí está, para que ustedes vean. Estas son resistencias. Miren que son pequeñitas. Y estos elementos, voy a tapar ahí el sol para que se vea, fíjense que tiene ciertos colores. ¿Ya? Esta es una resistencia que tiene un centro de un elemento y tiene 2 patitas, que son las patitas que se van conectando. ¿Y para qué sirven? Bueno, sirve para los circuitos eléctricos para ir controlando el paso de la corriente. Ya hay de distintos tamaños. Miren, esa es una más chiquitita y noten la diferencia en el tamaño. ¿Sí? Esta es mayor y esa es más chiquitita. Y bueno, así hay muchas. Yo tengo aquí varias resistencias que si hubiésemos estado de manera presencial, hubiésemos hecho un laboratorio con esto, hubiésemos medido, y ahí hay una serie de resistencias ya que son desde el punto de vista real. Estos son elementos y esto se usa. ¿Y dónde se usan? Miren, aquí tengo mis cachivaches. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un circuito eléctrico donde espero puedan ustedes ver que ahí hay resistencias que están conectadas al circuito, ya que son parte de un circuito eléctrico, que son parte de una placa, ya están ahí en ese punto. Ahí hay una, acá arribita, y ahí hay otras 3, ahí se ve mejor. Entonces las resistencias son parte de los circuitos eléctricos porque permiten eso, permiten controlar el paso de la corriente por estas placas, ¿ya? Y así el elemento no se queme. Esta placa, si bien lo recuerdo, es una placa de un juguete, de uno de mis cachorritos, de uno de mis pequeños, acá, y que tiene un interruptor, ¿ya? Así que ahí se utilizan esas resistencias. Ahora bien, esa resistencia, ya voy a dejar de compartir mi cámara. Como podemos ver acá, tiene distintos colores en la imagen, ¿ya? Y esa resistencia se puede calcular. Y la forma de calcularla, desde el punto de vista matemático, es a través de la relación entre la resistividad, el largo que ésta tenga y el área que tenga el elemento conductor, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo la resistividad? La resistividad se calcula en función de la conductividad, de tal manera que la resistividad es 1 dividido la conductividad, donde este símbolo que está ahí es la denominada conductividad. Y ese es el término ingenieril
que se calcula al hacer el análisis para los metales si son o no buenos conductores. Pero en rigor la física lo que hace es tomar las tablas de resistividades de los distintos materiales y en función de la resistividad establecen si el elemento es un buen o un mal conductor. Entonces fíjense que en la tabla que está acá, que fue sacada del libro Serway de física de electromagnetismo, muestran ahí las resistividades de distintos metales. En ellos la plata, el cobre, el oro, el aluminio, y nos damos cuenta que si mayor es la resistividad, significa que el elemento va a tener una mayor resistencia, ¿ya? Y cuando menor es la resistividad, significa que menor resistencia va a tener el material, por lo tanto va a ser mejor conductor. Y esto lo conversamos el otro día, creo que uno de ustedes lo dijo, que la plata era mejor conductor que el cobre. Y es cierto, porque la plata tiene una resistividad mucho más chica que el cobre. Es decir, tiene una conductividad bien grande, porque para que la resistividad sea pequeña, significa que la conductividad es muy grande. ¿Ok? Entonces, a mayor conductividad, menor resistividad, menor resistencia, mejor conductor. Pero como lo hablamos en ese momento, la plata es muy cara, ¿ya? Y fíjense acá, el cobre es 1.7, o sea, está en un rango un poquito mayor que la plata, pero sigue siendo una resistividad baja comparada con la del oro, comparada con la del aluminio, el tungsteno, el hierro, el platino, que son elementos que tienen mucha resistividad, una elevada resistividad, por lo tanto una pequeña conductividad. Pero sí igual son conductores, pero no tan eficientes. El que sí es muy buen conductor es el nicromo. E incluso los alambres de nicromo se utilizan, o el material de nicromo, que es la aleación entre níquel con cromo, se utiliza para elementos de tipo horno eléctrico. Un horno eléctrico, no sé si, me imagino que los conocen, estos que se utilizan en las casas, tienen unas barritas que cuando se encienden, después de un tiempo adquieren una temperatura y un color. Bueno, esas barritas principalmente están hechas de nicromo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nicromo es un muy buen conductor y también cumple la propiedad de producir un muy buen efecto Joule, que aumentan su temperatura de una manera muy simple, y como aumentan su temperatura, se produce el efecto Joule y emiten en órdenes elevados calor al entorno, ¿ya? Entonces, eso es bastante óptimo a través del nicromo. Yo cuando me titulé de licenciado en física, una de las tesis que hice fue estudiar las gradientes de temperatura en un horno eléctrico artesanal. Un compañero de tesis, el papá era artesano, cosía en el horno eléctrico tazas, de estas tazas que llevan fotos, las tazas para tomar té, tazones, y él inventó el horno, él lo hizo, y tenía una forma bien rústica de coser sus piezas. Y por tanto lo que hicimos fue determinar de esa artesanía cómo él creó el horno y pudo llegar a alcanzar temperaturas de 1200, 1300 grados Celsius para coser las figuras de arcilla, y estas se cristalizaban. O sea, nosotros lo que hicimos a través del estudio del horno fue determinar cómo los gradientes de temperatura se producían en el interior del horno, y esos gradientes llegaban a cristalizar la cerámica de tal manera que las tazas quedaban resistentes, a pesar de que el horno fuera artesanal y que tuviera filtraciones de temperatura por todos lados y utilizara uno de los elementos como el alambre de nicromo, como la fibra de vidrio y también los ladrillos refractarios. Entonces el nicromo es muy importante para eso, y porque tiene una muy alta conductividad, una baja resistividad y una pequeña resistencia. Bien, entonces esta es la relación que nosotros tenemos: resistencia, resistividad, largo y área. Ese símbolo entonces es la resistividad. Y la resistividad tiene unidades, y la unidad de la resistividad es el ohm por metro. ¿Qué otra cosa es importante cuando uno consulta una tabla? Es fijarse a la temperatura a la cual fueron medidos estos valores, porque la resistencia y la resistividad varían con la temperatura. Eso es súper importante que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Y cada una de estas variables tiene una matemática que define esa variación. Por un lado, ¿cuál es la estructura? La siguiente: la resistencia, en función de la temperatura, va a ser igual a R0, que es la resistencia inicial, por alfa, que es el coeficiente de temperatura, factor de 1, más
A ver, perdón, me equivoqué, me estaba confundiendo. R0 por 1 más alfa por delta T. Ahí sí. Esa es la ecuación que marca la variación de la resistencia con la temperatura. ¿Ya? Resistencia con la temperatura. Entonces, si la temperatura aumenta, ¿ok? Yo voy a tener que acá me va a dar un número positivo, lo multiplico por el alfa y me va a dar un factor que al sumarle 1 me va a quedar un número mayor a 1 y por tanto al multiplicarlo por R0 voy a tener una resistencia que aumenta. Es decir, cuando la temperatura aumenta, el elemento tiende a ser menos conductor. Y eso se explica porque cuando yo tengo el paso de la corriente se da por el movimiento de los electrones. Por lo tanto, si los electrones están moviéndose libremente por todos lados de una manera alborotada debido a que tienen mayor temperatura, la corriente no se va a transmitir de manera muy efectiva. Pero por el contrario, si la temperatura disminuye, voy a tener acá un valor negativo, por lo tanto le voy a restar al 1 y por tanto el factor de multiplicación va a ser más chico que 1. Entonces la resistencia va a ser más chica y por tanto el elemento va a ser mejor conductor. Por eso, cuando uno quiere establecer desde el punto de vista del laboratorio que un elemento sea un conductor, lo ideal es que se haga a temperaturas muy muy bajas, para que así las moléculas que componen el material estén lo más quieta posible y permitan transmitir, o los electrones se puedan mover entre sí a través de la transmisión de la energía de una manera más eficiente. ¿Ya? Entonces, aparecen estos dos términos que son propios de la ingeniería, la resistividad y el coeficiente de temperatura, que por un lado la resistividad permite medir el valor de la resistencia desde el punto de vista numérico, y la temperatura, el coeficiente de temperatura permite medir la resistencia, pero en función de la variación que ésta tenga cuando aumenta o disminuye la temperatura a la cual se somete el material en un análisis de resistencia. ¿Ya? Así que esta ecuación es muy importante porque también la vamos a utilizar en esta oportunidad. Bien, entonces estoy pimponeando porque quiero mostrarle varias cosas. Si nos vamos acá a esta pequeña animación, aquí tenemos un material. Y vamos a ir viendo cómo estas van influyendo una en la otra. Bueno, ¿qué podemos definir desde esto matemático? Podemos definir que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad y al largo. Es decir, si yo aumento el largo, la resistencia también aumenta. Si yo aumento la resistividad, la resistencia también aumenta. ¿Ok? Pero podemos decir que la resistencia es inversamente proporcional al área. Eso quiere decir que si yo aumento el área, la resistencia disminuye. Si disminuyo el área, la resistencia aumenta. Por lo tanto, esta es la forma en que se van relacionando estas tres variables: resistividad, largo y área. Vuelvo a repetir, la resistencia es directamente proporcional a la resistividad y al largo, y la resistencia es inversamente proporcional al área. Cuando es inversa, la resistencia disminuye; cuando es directa, la resistencia aumenta. Y por tanto aquí yo puedo tener distintos valores. La resistividad aquí en este caso está en ohm por centímetro, el largo está en centímetros y el área está en centímetros cuadrados. Son unidades congruentes, por lo tanto, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? El ohm. Ese símbolo, que es la letra omega. Entonces todas las resistencias se miden en ohms. ¿Ya? Bien, finalmente, la resistencia tiene, desde lo real, no que medirse en función de la resistividad, el largo y el área, sino que tiene lo que se conoce como un código de colores. Yo les mostré la resistencia recién, bueno, mi cámara no es muy buena, pero cada resistencia en sus distintos valores tiene un color que la representa. Fíjense aquí en esta imagen, aquí aparecen distintas resistencias y que tienen distintos colores. Esta tiene dorado, rojo, violeta, amarillo; esta tiene rojo, 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 dorado; esta tiene tiene café, negro, marrón y dorado; esta tiene, no sé muy bien qué es eso, rojo, verde, café, parece que es dorado, y así, negro, violeta, amarillo. Todas tienen distintos colores. Y ese color, ¿qué es lo que hace? Representa el valor de la resistencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular el valor de la resistencia en función de un código de colores?
de la siguiente manera. Va a depender si la resistencia tiene 3 bandas, 4 bandas o 5 bandas. Cada banda, cada color, representa un número y aquí están establecidos. Por ejemplo, en una resistencia de 4 bandas, que es la primera columna que aparece acá, aparecen distintos colores que puede llegar a tener, que son los colores que están representados acá, en la primera columna, que es el código de colores. Entonces aquí yo tengo una resistencia que tiene café, verde, rojo y plata. ¿Ya? Plata. Este que no aparece muy bien es plata. Entonces, ¿qué tiene? El café es el primer dígito. ¿Ok? Es un número. El verde es el segundo dígito. ¿Ya? El verde es otro dígito. Es el segundo dígito. Y la tercera banda es el multiplicador que se llama. ¿Ya? Es el multiplicador que va a tener el elemento. Y el último color es lo que se conoce como la tolerancia, ¿ya? Que puede ser más o menos un valor. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí como ejemplo? Tenemos que el primer color representa 1, por lo tanto tenemos 1. El segundo color es el 5, porque es verde, y tenemos 15. ¿Ok? Ese es el número que se formó. Acá los números no se multiplican, no se suman, no se restan, no se hace nada. Simplemente se juntan y forman un número. Entonces formamos el número 15. Pero la tercera banda representa el multiplicador. ¿Qué multiplicador tenemos? 100. Entonces el 15 lo tengo que multiplicar por 100. Y el último color, que es plata, me marca un poco ¿cómo se llama? La tolerancia que va a tener. Pero primero formemos el número. 15 por 100, eso nos da 1500. ¿Ok? Tenemos 1500 ohm. Es una resistencia de 1500 ohm. ¿Ya? Y como es plata, lo que yo tengo es una tolerancia, como tenemos ahí. O este no es plata. Este parece, no, ese va con ese color parece. Ahí. Sería con una tolerancia del más menos 5%. Porque aquí está, sería un dorado, ¿ya? Como ahí estaba la flechita, pensé que lo estaba representando como plata, pero no, lo que quiere explicar esto es que ahí va la tolerancia, ¿ya? Entonces aquí tenemos que el más menos 5 es eso, por lo tanto sería una tolerancia de más o menos 5%. Entonces, esta resistencia que tiene esos tres colores, café, verde y rojo, y tolerancia dorada, es una resistencia de 1500 ohm con el más menos 5% de tolerancia, es decir, que resiste 1500 ohm más el 5% en aumento, o 1500 ohm menos el 5% para el valor menor, ¿ya? Y ahí tendríamos el valor de la resistencia. Ahora, esto nosotros lo podemos ir haciendo el código de colores con esta tablita. Si es de 5 bandas, como en la tercera columna, el primero es un número, el segundo también es un número, el tercero también es un número, el cuarto es el multiplicador y el quinto es la tolerancia. Profe, no Si entendí cómo tenemos sacó 6 su... bandas, ya, Profe, mira, vamos a ver el ejemplo de 5 bandas. ¿Me escuchas ahora? sí, pero no ¿Me entendí escuchas? cómo sacó los 15, no entendí. Lo que pasa es que tú tienes que ir viendo los valores de cada uno de los colores. Y en una resistencia de banda, de 4 bandas, de 4 rayitas con colores, las dos primeras bandas, estas, forman un número. En este caso el café es 1 y el verde es 5. Entonces tenemos el número 15. La tercera banda es el multiplicador. Entonces ese 15 lo tengo que multiplicar por 100, porque el color rojo me marca que es 100. Entonces 15 por 100 es 1500. Y el último color es la tolerancia, que en este caso es dorada, por lo tanto es más o menos 5%. Veámoslo en el caso de 5 bandas. En el caso de 5 bandas, los 3 primeros colores marcan el número. Entonces, acá en el ejemplo tengo el color café, que es 1, tengo el color verde, que es 5, y tengo el color negro, que es 0. Entonces tengo el 150. La cuarta banda es el multiplicador. En este caso el multiplicador es rojo, por lo tanto tengo nuevamente 100. Entonces aquí tengo 15.000 ohm. Ese es el valor de esa resistencia. Y que tiene una tolerancia nuevamente dorada,
por lo tanto es el más menos 5% de tolerancia. Y si Pero, es azul, profe, y el color negro nunca va a estar al principio, ¿cierto? no debería, porque el 0 no, al 0 al inicio como que no tiene. A menos que tengamos una resistencia de 1 ohm. En ese caso, sí, el negro podría estar adelante y quedaría 0,1. O porque como son tres bandas, porque las resistencias tienen 3 colores. Entonces, la más chica es de 4 bandas, después viene una de 5 y después viene la de 6. Por lo tanto, la de 4 bandas podemos representar 1 ohm. Y en ese caso sería negro, marrón y negro. Entonces sería negro, marrón, negro, café, no marrón, negro, café, negro, y después viene la tolerancia que puede ser cualquiera de las 4. Y ahí quedaría 1 ohm, por ejemplo. Profe, ¿Sí? profe, en la segunda, ¿por qué puso ahí 15.000 ohm más o menos 5% de tolerancia si es café? Debería ser 1%. Ah, verdad, 1%. Estoy medio mal con los colores. Aquí dije que iba a ser plata, aquí es café y ese. Nuevamente creí que era dorado. Estoy medio mal. Ya, Bueno, profe. sí, perdón. Y en la banda de 6, y en las 6 bandas, bueno, los números son el primero, el segundo y el tercero. ¿Ya? El cuarto es el multiplicador para crecer el número. El quinto sigue siendo la tolerancia. Y el sexto va a ser aquel factor que va a multiplicar el número. ¿Ya? Si es blanco es 1, si es 10 es azul, si es 25 amarillo, si es 100 es café, 50 rojo y 15 naranjo y 5 violeta. Ahora bien, esto como les dije yo se puede hacer de manera teórica, pero también está la manera del uso de la tecnología. Y aquí quiero mostrarle una cuestión súper sencilla. Usted en Google coloca calcular resistencia según colores y aparecen un montón de páginas. Aquí, esa que está ahí, aparecen videos que le expliquen, ahí tienen otra calculadora. Yo seleccioné la primera y que son páginas que les permiten calcular esto a través del código de colores simplemente usando la resistencia que tienen enfrente. Miren, yo aquí tengo, y disculpen que no les moleste, pero les voy a ir comentando, tengo una resistencia que tiene 4 bandas, ¿ya? Y esta resistencia que tengo en la mano tiene un color marrón, que es el café, después viene negro, después tiene rojo, y tiene una tolerancia que es dorada, que es oro, según esto. Entonces ahí está. El marrón es 1, con el negro 0 forman el 10. El rojo es el multiplicador, lo tengo que multiplicar por 100. Entonces da 10 por 100, eso da 1000. Y tiene una tolerancia más o menos 5%. Entonces 1000 es 1 kilo, porque kilo es 1000, entonces tengo 1 kilo ohms. Por lo tanto, esta resistencia que tengo en la mano, que se la voy a mostrar, es de 1 kilo ohms. A ver si la logran observar. No sé si se logran, ahí parece que se logran identificar los colores. La primera es café, después negro, después rojo y viene el dorado al final. Y esta resistencia es de 1 kilo ohms. Lo tengo acá una más chiquitita, que vamos a ver, para que veamos el valor que tiene. Esta que es más chiquitita, muy bien. Esa es muy pequeñita. Tiene el color. También es de 4 bandas. El primer color es verde, el segundo color es azul, el tercer color es como amarillo, está un poquito borroso. No, es dorado. Vamos a colocar oro. Y el último también es oro. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor tiene esta resistencia? Tiene 56 es el número que lo tengo que multiplicar por 0,1. Entonces 56 por 0,1 es 5,6 ohms. Y tiene una tolerancia de más o menos 5%. ¿Ven? Entonces, a través de estas páginas, uno puede encontrar de inmediato el valor de la resistencia en función del color que tenga.
Y de las resistencias que tengo solo resistencias de 4 bandas, no tengo ninguna que tenga 5 o 6 bandas, ya son todas de 4. Así que no les puedo... Ah, aquí tengo una de... 1, 2, 3, no, tiene 4 igual. No, son todas de 4 bandas, así que, bueno, están las de 5 también, que ahí uno puede colocar los valores. Aquí, por ejemplo, si colocamos naranja, ¿qué pasa si tengo un naranja? Tengo 53,6, 56,3 ohms. Así que está la tecnología, y la tecnología permite esto, ya permite conocer de inmediato el valor de la resistencia. Bien, ahí tenemos. Eso es la resistencia. La resistencia, la corriente, que se unen. ¿Y cómo se unen? Se unen a través de la ley de Ohm. Pero la ley de Ohm la vamos a ver ya a partir de la próxima clase de la próxima semana, porque con eso, con la ley de Ohm, estamos ya terminando nuestra primera parte y luego de esto vendría solo ejercitar, ya para la prueba que ya viene pronto en el mes de abril. Así que eso es lo que les tenía para esta clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profesor. Bien, entonces de mi parte que tengan un buen descanso esta semana, que les vaya súper bien, que reciban hartos chocolates y hartos huevitos el fin de semana de resurrección. Así que un abrazo para todos, cuídense, que está la cosa todavía muy complicada. Chao, chao. Chao, profesor, que tenga un buen día. Que esté bien.